Tablas para el dimensionamiento inmediato de zapatas, por el Dr. Ingeniero de Caminos J. Calavera. Introducción. Una zapata es un tipo de cimentación superficial. Estas se llevan a cabo cuando a nivel de la zona inferior de la estructura el terreno presenta características adecuadas desde los puntos de vista técnico y económico. Las zapatas son la solución más usada, debido a que es la más económica, de más fácil ejecución y se adapta bien a terrenos resistentes. El Dr. Ingeniero de Caminos J. Calavera confecciona tablas para el cálculo directo de zapatas aisladas y zapatas corridas. Con estas tablas lo que se consigue es el predimensionamiento de la zapata. En las tablas se consideran hormigones H175 y H250, ambos combinados con aceros AEH 400 y AEH 500. Actualmente se emplean hormigones H250 y mayores, y la denominación de los aceros ha variado. A continuación, se establecen las diferencias entre los dos tipos de zapatas sobre los que trata J. Calavera. Zapata corrida es aquella que recibe una carga lineal, generalmente un muro, y eventualmente un momento flector transmitido por el muro. Zapata aislada es aquella sobre la que carga un solo soporte. Como excepción se considerará también aquella zapata sobre la que cargan dos soportes contiguos separados por una junta de dilatación, tipo diapasón. Zapatas aisladas o centradas. A lo largo de esta presentación se hará mayor hincapié en las zapatas aisladas o centradas, que sirven de base a los elementos estructurales puntuales. En el documento básico de seguridad estructural Acciones en la edificación, DBSAE, se determinan las acciones sobre los edificios para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad portante y estabilidad y aptitud al servicio. Tablas para el dimensionamiento de zapatas aisladas. A continuación se expondrán los parámetros que son necesarios conocer para el uso de dichas tablas. A1 es el ancho mínimo que se corresponde a la situación pésima de soporte cuadrado con cuantía máxima de acero, pero no inferior a 25 centímetros. N_D es el esfuerzo axial que transmite el muro a la zapata, sin contar el peso de ésta. Σ'(T) es la presión admisible, consigna de la tabla, que se obtiene de la carga de la zapata mayorada y sumada a N_D. Los cantos se han modulado en múltiplos de 10 centímetros y se indican tres cantos posibles para zapata más flexible posible, intermedio y zapata rígida de mayor vuelo. Se ha partido de mantener esta separación mínima adoptando, si es necesario, la modalidad de pareja de barras. A continuación se puede observar cómo es una tabla para el dimensionamiento de zapata cuadrada. Ejemplo del uso de las tablas para zapatas aisladas. En un terreno de consistencia media se va a construir un edificio de 3 plantas, cuyas dimensiones son las indicadas. El hormigón es de resistencia F_CK igual a 250 kilopondios por centímetro cuadrado, tanto el pilar como en la zapata, y van armadas con un acero AEH 500. Calcular el predimensionamiento de la zapata. Lo primero que se determina es la suma de las cargas que transmite el pilar a la zapata. Para ello se recurre al DBSA y se tienen en cuenta las acciones permanentes y las acciones variables. Se tiene en cuenta el peso propio, establecido en el anejo C del DBSA. Se incluyen los pesos de los materiales, productos y elementos constructivos, el peso del forjado, establecido en la EHE, el peso del suelo, establecido en el DBSC, y la sobrecarga de uso. Se obtiene que la suma de estas cargas es del orden de 700 kilopondios por metro cuadrado. Como los 700 kilopondios se aplican a cada metro cuadrado, se multiplica por el área, con lo que se obtiene una carga de 23.100 kilopondios. Como el edificio tiene 3 plantas, las cargas verticales son 69.300 kilopondios. Sabiendo que la tensión admisible del terreno es igual a 2 kilopondios por centímetro cuadrado según las condiciones geotécnicas, se tantea la dimensión en planta de la zapata y se obtiene un resultado de 3,5 metros.
Se consulta la tabla número 27 para el dimensionamiento de zapatas cuadradas, que es la que se corresponde con una presión admisible de 2 kPa por centímetro cuadrado y una resistencia característica de 250 kPa por centímetro cuadrado. A continuación, vemos los resultados que se obtienen para el valor A2 igual a 3,5 metros. Se obtienen dos posibles soluciones para el predimensionamiento de una zapata aislada cuyos datos conocidos son la presión admisible de 2 kPa por centímetro cuadrado, resistencia característica de 250 kPa por centímetro cuadrado y A2 igual a 3,5 metros. Estas soluciones son las siguientes. Para A2 igual a 3,5 metros y A1 igual a 0,4 metros, N_d puede ser 357,7 toneladas o 352,8 toneladas. El canto puede ser 0,7 o 0,8 metros. Para la armadura, el número de barras será de 13 o de 17, el diámetro en milímetros de 25 o de 20 y la distancia en centímetros de 28 o de 21. El tipo de anclaje para ambas soluciones es de tipo A. Respecto a la medición, el hormigón puede ser de 8,575 metros cúbicos o de 9,8 metros cúbicos y el acero de 340,64 kilopondios o de 285,09 kilopondios. Tablas para el dimensionamiento de zapatas corridas. Los parámetros que se deben conocer son los mismos que para zapatas aisladas, con la salvedad de que A1 es el ancho mínimo que se corresponde al caso pésimo de muro con cuantía máxima de acero, pero no inferior a 15 centímetros. A continuación se puede observar cómo es una tabla para el dimensionamiento de zapata corrida.